com uma charla invitada da Noemi Pinilla Nolso, vai falar sobre DISCO, TNO, buscando informação sobre a origem do sistema solar em los objetos transneptunianos com o James Webb Space Telescope. Ela tem 30 minutos e você depois tem 10 para pergunta. Eu aviso com 5 minutos, quando estiver faltando 5 minutos para terminar os 30, tá? Pode apresentar. Obrigada. Perdón por lo largo que es el título, pero quería dar detalles para que la gente le entraran ganas de venir, de escucharlo. Y quiero aprovechar para dar las gracias al Departamento de Ciencias Planetarias. Espera, déjame compartir la pantalla primero, ¿no? Ahí estaría. Vale. Este sería el título en inglés. Y quiero dar las gracias al Grupo de Ciencias Planetarias de la Universidad de San Juan y al SOC de este meeting por invitarme. Me hubiera gustado que fuera presencial, como estábamos hablando hace un rato, pero bueno, no ha podido ser. Noemí, a sua plantilha não está aparecendo. ¿No está apareciendo? No. Pero, a ver, seguramente tengo que elegir qué pantalla comparto. Share screen. Quiero compartir esta. Share. Pantalla completa. ¿Ahora sí? Apareceu e desapareceu, está preto. Agora sí. Obrigada. Perfecto, Dan, gracias por decírmelo. Y bueno, vamos a pasar sin más al pastel. Básicamente os voy a hablar de un programa que tengo aprobado para observar en el ciclo 1 con el JISC Webb. Y primero quería mostraros un poquito las cifras de cómo de bien resultó el sistema solar en la convocatoria de tiempo del JISC Webb, la primera de ellas. Y me gusta mostrarlo porque el tiempo en los telescopios, al menos aquí en Estados Unidos, tanto Hubble, Spitzer y ahora va a ser el JISC Webb, el tiempo que dedican a cada área depende directamente de la presión que ha tenido ese área en la convocatoria anterior. Entonces JISC Webb hizo mucho trabajo para entrenar a la gente, para comentarles lo que había por parte del sistema solar. Tanto John Stansberry como Stephanie Millan hicieron un montón de workshops para que todos supiéramos lo útil que iba a ser el JISC Webb para el sistema solar y demás, e intentar que hubiera una gran presión de tiempo. Y parece ser que funcionó, porque la presión del sistema solar para el JISC Webb fue el doble de la presión que recibe el Hubble Space Telescope. En el ciclo 1 se presentaron más de 1.100 propuestas, casi 1.200, y de ellas se seleccionaron 286. Un momentito, minimizar esto. Ahí. Es decir, que se seleccionó un 24% de las que se presentaron. Del sistema solar se presentaron 70, que es un 6% del tiempo de las propuestas. Y se seleccionó un 31%, es decir, tenemos una presión mayor de la global, con lo cual esperamos que en el ciclo 2 también se va a dedicar más tiempo al sistema solar. Y un 6% de estas propuestas aprobadas recibieron todo el tiempo que pidieron, que yo no me había dado cuenta que algunas no lo han recibido, yo afortunadamente sí lo recibo. Después hay que sumar, aparte de lo que se ha aprobado en el ciclo 1, una propuesta que hay de Early Release Science, ciencia de liberación temprana sería, o algo así, o de publicación temprana, que fue un llamado especial que se hizo cuando la fecha de lanzamiento del JISC Webb era otra, y entonces se preveía que estos programas se ejecutaran antes del primer llamado, de forma que, no, antes del segundo llamado, de forma que ya pudieran dar resultados y que pudieran mostrarle a la gente cómo eran los datos y demás para ayudarles a que presentaran propuestas de éxito. Al final, por todos los retrasos que ha habido, tanto el Early Release Science como las de tiempo garantizado, que son las GTO, que junto con el ciclo ordinario suman un total de un 7% del tiempo, todas se van a ejecutar al tiempo, con la única salvedad a la hora de prioridades, que las de ciencia temprana se van a ejecutar en me parece que en los 3 primeros meses. Entonces puede haber ciencia de GO y ciencia de GTO que se haga también en esos meses, pero las de ciencia temprana tienen que acabarse en los 3 primeros. Entonces, bueno, DISCO es un programa para, lo que dice el acrónimo, para descubrir la composición superficial de ciertos objetos. En este caso, esta propuesta es de los objetos transneptunianos. ¿Vale? Y
No sé qué significa el 12, debe ser un número de ellos de referencia, pero 98.2 significa que tengo más o menos 100 horas y voy a observar como unos, aquí está, unos 60 objetos, son 59 realmente. Por supuesto, al ser una propuesta larga, no soy la única autora y no soy la única que va a trabajar con estos datos. DISCO tiene un grupo de investigadores muy potente detrás, que son 13 investigadores, y muy diverso, con un gran componente latino también. Supongo que tengo un bias. Hay gente de 8 países diferentes. Y bueno, más que bias, diríamos que yo pues, he colaborado con mucha gente en mi carrera y decidí escoger al mejor para cada cosa, no solo para la composición superficial, que es el componente que básicamente se va a hacer en el FSI, donde yo trabajo, sino después para, al ser un programa grande, intentar responder preguntas como muy ambiciosas, ¿no? Preguntas sobre el origen del sistema solar, no solo sobre qué hay en la superficie de los transneptunianos, o sobre cómo se forman los planetas y los cuerpos pequeños en los discos protoplanetarios. Pues para todo eso necesitaba también que hubiera gente con otras especialidades, gente de laboratorio, gente de fotometría, gente que conoce los transneptunianos en el térmico, un poquito de todo. Y ahí fue como conformé el equipo. Hay 3 postdocs, que bueno, realmente 2 de ellos acaban de ser empleados en el FSI, o sea, no son postdocs más ya, y hay 2 estudiantes de doctorado también. Un poquito así de números, parece que con esto ahora igual lo vemos un poco mejor. No sé si alguno tuvisteis ocasión de preparar alguna propuesta para el JISC, pero se dividían prácticamente entre short, medium y large. Las pequeñas, las short, serían de menos de 12 horas y media, las medium eran hasta 70 horas y a partir de 70 eran las grandes. Entonces, en la derecha en verde tenéis la cantidad de tiempo que se llevaron todas las propuestas short, medium y large, que es la mía básicamente, la nuestra. ¿Qué es DISCO? Aunque ya lo he dicho un poquito, pero bueno, DISCO es eso, se va a ejecutar con el James Webb Space Telescope y una de las cosas que argumentamos de forma muy sólida en la propuesta es que lo que queremos hacer solo se puede hacer con el James Webb, ahora mismo no se ha podido hacer antes y va a dar respuesta a un montón de preguntas que están esperando por estos datos para decir, mira, ahora sí. Entonces, el James Webb oportunamente se lanzó el 25 de diciembre de este año y, como sabéis, aunque luego iremos un poquito a través de ello, se está desplegando bien y demás, o sea que parece que todo va on time. Va a ser el primer large program que va a estudiar la composición de estos cuerpos pequeños hasta los 5 micras. Y también que lo va a hacer de una forma consistente, porque como veréis más adelante, ha habido otros large program que han estudiado la composición de los TNOs en el visible y en el infrarrojo, a través de fotometría o espectroscopía. Pero la mayoría de los datos no vienen a lo mejor del mismo instrumento, o no se tomaron de la misma manera, o la atmósfera estaba estorbando, no los tomaron los mismos autores. Hay muchos factores que hacen que haya matices de unos datos a los otros y siempre queden cosas que dices, bueno, pues yo veo esto, tú ves esto otro, no sabemos exactamente. Aquí va a ser el mismo instrumento, va a ser el mismo telescopio, va a ser la misma metodología porque lo hemos planificado todo igual, con el mismo prisma y no va a haber atmósfera. Con lo cual esperamos que eliminar un poquito ese factor de no poder comparar entre lo que tenemos y eso nos ayudará a sacar el mayor partido de estos datos. Son casi 100 horas para hacer 59 TNOs y centauros, hay centauros también. Yo cuando hablo de transneptunianos siempre incluyo también los centauros, porque básicamente los mismos problemas que hemos tenido para TNOs los hemos tenido para centauros estas décadas. Y aparte de ello, hay un programa de GTO, de hecho hay varios programas que tienen componente de sistema solar y conseguimos meter, tenemos como 70 horas me parece que es para hacer transneptunianos también. Muchos de ellos se van a hacer con la misma configuración de disco y luego hay otros cuantos que se van a hacer incluso con alta resolución, que son los más brillantes. Vamos, que todo eso junto significa que vamos a tener un pastel enorme ahí con el que estar disfrutando durante años y como siempre les digo sobre todo a la gente joven que está en mi grupo, let's have fun. Básicamente porque yo si no me divierto haciendo lo que hago me cuesta mucho hacerlo. Así que le buscamos el factor divertido. ¿Cuál va a ser el producto de DISCO? Pues al final va a ser la biblioteca más detallada y más consistente de espectros de transneptunianos.
y va a ser una herramienta única para caracterizar qué hay en la superficie de estos transneptunianos, tanto desde el punto de vista de los ingredientes, como es qué cantidad de hielos, qué cantidad de silicatos, qué cantidad de orgánicos, como la naturaleza de estos hielos, que no la hemos podido estudiar todavía con lo que tenemos. Muchas veces no tenemos herramientas suficientes en los espectros para poder decir la temperatura. Las temperaturas afectan las bandas. Si tenemos resolución, lo podemos hacer con disco. O para estudiar cómo están mezclados esos materiales. O para estudiar la naturaleza de los orgánicos complejos, que son moléculas muy complejas, como acabo de decir, con muchas cadenas o anillos, carbonos, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, complicadas y que van a producir un montón de estructura en los espectros. Y por supuesto lo vamos a hacer donde toda la instrumentación de la que hemos dispuesto en estos 30 años para estudiar los transneptunianos se ha quedado corta. Ese es el poder de disco. Voy a haceros un update pequeñito del JISC-Web, no voy a entrar muy en detalle porque son cosas que seguramente habéis visto en las noticias estos meses, básicamente en el último mes, pero porque al final, con tanto esperar, ha pasado todo muy rápido. Pero ya sabéis que es un telescopio que se suele presentar como un telescopio NASA, no es solo NASA. ESA, por ejemplo, ha construido el instrumento que yo voy a usar, que es NIRSPEC, lo que más me interesa. Y la agencia canadiense, me parece que todo el sistema de adquisición y guiado lo han desarrollado ellos. Es enorme, tiene el tamaño de un edificio de 3 pisos y con las láminas, la protección térmica desplegada casi del tamaño de una pista de tenis. Se lanzó desde la Guyana francesa, desde la estación europea, y costó casi 10 billones de dólares, que cuando lo comparas con el Hubble, pues es una cifra astronómica, nunca mejor dicho. Se aprobó en el 96 y se lanzó, como decía, en diciembre de este año. Han pasado muchas cosas, algunas de desarrollo, algunas de política, algunas de presupuesto, un poquito de todo, que ha llevado a que se lanzara en el 2021, con éxito, afortunadamente. Como comparación así con los 3 telescopios más conocidos para lo que nosotros hacemos, que son el Hubble, el Spitzer y el JISC-Web, dejando un poquito aparte el Herschel, quizás porque es europeo, o fue europeo, pues el gran poder del JISC-Web no es en concreto la calidad de las imágenes, porque el Hubble tiene mucha calidad en las imágenes, muy buena resolución espacial. Lo que sí va a ser mejor es en la sensibilidad, por el hecho de ser una apertura muy grande, es un espejo de 6,5 metros, bueno, equivale a un espejo de 6,5 metros, son 18 segmentos. Y el hecho de que va a explorar en el infrarrojo el universo, en nuestro caso el sistema solar. Spitzer también lo hizo en el infrarrojo, pero su temperatura era mucho más fría. Y también por eso en un momento dado se agota el gas que se usa para enfriarlo y pasó de observar en 4 canales, por ejemplo, fotometría, observar solo en 2. Y también Spitzer para transneptunianos solo pudo hacer fotometría, no pudo hacer espectroscopía. Hay espectro de un par de centauros y de unos cuantos troyanos, pero nada más. Con lo cual el JISC-Web en este sentido viene a rellenar un hueco que antes no se ha podido rellenar. Y aquí veis claramente que va a haber cierta superposición, pero también hay una zona donde antes no teníamos información. Esta os la dejo para que si queréis la estudiéis en detalle. Hay muy buena documentación en JWST Docs, pero me gusta mostrarla porque muestra la complejidad de toda la instrumentación que tiene el JISC-Web. Yo cuando hablo del JISC-Web, de momento solo hablo de NIRSPEC y a veces de NIRCam, porque son los que a mí me vienen mejor. Pero como veis, hay 4 instrumentos, cubren rangos muy diferentes y con varios modos de observación cada uno. Con lo cual se pueden hacer perrerías ahí para hacer distintos tipos de observaciones, responder distintos tipos de preguntas, fenómenos físicos, químicos, lo que sea. Y de ahí también el gran nivel de competición que tiene este telescopio. Bueno, ya está orbitando en el punto de Lagrange, en el L2, donde fue inyectado a finales de enero, creo que fue alrededor del día 23. Y la órbita se eligió pues, para asegurarse que el JISC-Web iba a estar en una zona muy estable, no solo como órbita, sino como temperatura también. Ello hace que
esté mucho más lejos de lo que estaba el Hubble, que como veis estaba en una órbita baja, y hace descartar cualquier tipo de operación de rescate, como necesitó el Hubble en su momento para organizar bien la óptica, ¿no? Para que solventar un problema que hubo en el momento de ponerlo en órbita. En el JAME Webb no se puede hacer nada de eso, entonces todo el complicado proceso del que seguramente habéis oído hablar, de despliegue, y el que está sucediendo ahora, el de alineado de los espejos, o después ya calibración y commissioning de los instrumentos, todo tiene que funcionar según la receta, pasito a pasito, sin complicar mucho el asunto. Aquí veis un poquito cómo va a estar orbitando, y lo pongo para que os deis cuenta que hay una parte del James Webb que siempre va a estar mirando a la Tierra y al Sol, y la otra parte nunca va a recibir la luz del Sol, y esta es la parte donde va a estar toda la instrumentación y donde va a estar el espejo. Y esto hace que este gran observatorio que es el James Webb tiene dos temperaturas muy diferentes, la cara que está fría y la cara que está caliente. Esta página, que todavía la podéis visitar, Where is Webb, aquí han ido poniendo en detalle dónde se encontraba en cada momento durante el mes de nervios de todo el despliegue y todo el unfolding, ¿no?, del telescopio. Y luego ya cuando llegó al punto de Lagrange, que os comentaba, que es este justo momento, cuando ya llegó a 0 kilómetros del punto de su órbita, ahí ya han empezado a alargar el timeline, la línea de tiempo, para que podamos ir viendo lo que está haciendo en cada momento. Las temperaturas seguirán bajando hasta que se estabilicen por completo, y ahora ya viene todo el trabajo de óptica. Como os decía, tiene dos caras el sistema de enfriado del James Webb, porque va a observar en el infrarrojo, pero no solo hasta 5 micras, que es lo que a mí me interesa ahora mismo, sino que llega hasta las 30. Entonces requiere que esté frío. El enfriado es pasivo, aunque tiene algo de enfriado activo en la parte trasera del espejo, pero es pasivo y se realiza con estas 5 capas aquí de escudo térmico, que hacen que la luz sea reflejada y transmitida y dispersada una serie de veces de una a la otra, hasta que al otro lado de la lámina 5, que es esta de aquí arriba, no llega nada de la luz del sol, y pasamos de tener una temperatura de 85 grados centígrados en la parte donde está el array de comunicaciones y el array solar y demás, a menos 233, que es la temperatura a la que van a estar los elementos principales del telescopio. Aquí podéis ver a escala, porque siempre decimos que es muy grande, pero parece que hasta que uno no lo ve al lado de una persona no se da cuenta. Esto fue una prueba del desplegado de las 5 láminas. Aquí podéis ver el tamaño. Y la verdad es que tuvo que ser un trabajo de ingeniería o de simulación alucinante el diseñar estas láminas y el desplegado, porque el grosor de las láminas no es el mismo, la distancia entre las láminas en cada uno de los puntos no es la misma, luego entonces hay cierta curvatura, y todo eso tiene que funcionar de forma perfecta, como parece ser que ha funcionado. Una cosa, porque lo suelen preguntar mucho cada vez que hablo de todo esto. Fijaros, aquí tenéis un recorte de lo que es el material del que están hechas las láminas, y fijaros que tienen como costuras. Estas costuras se hacen para que, si hay impactos de micrometeoritos, que seguramente habrá, no se rasgue toda la vela, no haya ese problema, sino que haya ciertas costuras que frenen cualquier posible rip, cualquier posible costurita que se vaya a armar. Y aquí tenéis la forma del rack, que es este mismo que está aquí detrás, con los instrumentos, los 3 principales aquí y el de adquisición y guiado. NIRSPEC sería este de aquí, que es este de aquí, y va colocado en esta parte. Y aquí va toda la electrónica. Y luego, pues nada, mandarnos datos para nosotros, para que hagamos nuestra ciencia. Esto fue el proceso, los 29 días de... 29 me parece que fueron, ya no me acuerdo. Ya os digo que se me hicieron cortos al final. No, fueron 20 creo. No, miento, 29, número final, en los que se desplegó toda la estructura que había ido dentro de la cápsula del Ariane, y se abrieron cada una de las láminas y se bajó el soporte del secundario, todo un poquito, hasta que en el último momento se hizo una pequeña corrección para mandarlo al L2. Una cosa que me gusta comentar, porque demuestra lo bien que funcionó el lanzamiento de la ESA, es que la duración, cuánto tiempo puede, al ser enfriado pasivo, no dependes del agente refrigerador para la duración de la misión.
requieres de tener suficiente combustible para poder ir haciendo las pequeñas correcciones en la órbita que te vayan a hacer falta. Entonces, el lanzamiento fue tan preciso que a los 2 o 3 días de lanzarlo ya estaban diciendo que, bueno, de los 5 años nominales que iba a durar el JISC y los 10 que se esperaba que durara, que al final que iban a ser seguramente doble. Y ya lo dicen así en las reuniones que hacen públicas en los town halls, con lo cual es bastante seguro que veremos a tener 20 años de ciencia con el JISC. Y finalmente, para acabar un poquito con el estatus del JISC, comentaros que si complicada fue esta línea de tiempo que pongo aquí de todo lo que sucedió con el JISC desde que se lanzó, más complicada es después esta, que es lo que está ocurriendo ahora mismo, el commissioning una vez que ya está en L2. Todos estos procesos por los cuales se va a pasar de tener 18 imágenes cada vez que se apunta a una estrella, una por segmento, a tener una sola y a tenerla enfocada con el mínimo SIN posible. Bueno, SIN no, porque no es debido a la atmósfera, pero bueno, con la mejor calidad posible. Esta es la disposición de los distintos instrumentos en el campo de visión, lo cual te está diciendo que si tú quieres observar un objeto, por ejemplo, con dos instrumentos, va a haber que entre medio hacer una especie de reapuntado del telescopio. Y todo esto es bueno entenderlo porque cuando uno empieza a usar la herramienta que ellos tienen para subir las observaciones y empiezas a sumar overheads, son enormes. Yo creo que de los 98 horas de ciencia que yo tengo, de las 98 horas que yo tengo, yo creo que 30 o 30 y pico son de ciencia, y no sé si no estaré exagerando, el resto son overheads. Entonces es porque hay muchas cosas que se ajustan cada vez que hacemos un pequeño cambio. Entonces, el Science Commissioning de los instrumentos ya ha comenzado, pero la mayor parte de él se va a hacer en los 2 últimos meses, y el commissioning del telescopio, de lo que es los espejos, se va a hacer en los 3 primeros meses, que uno ya casi ha pasado. Hace poco, no sé si visteis, hace unos 4 días, el JWeb publicó estas 2 fotos. Esta que veis aquí arriba es un selfie tomado con NIRCam, donde veis los 18 segmentos, pero veis como claramente el telescopio está apuntando a una estrella y solo uno de los segmentos está viendo esa estrella, no los otros. Cuando esto se consiga alinear, todos conseguirán trabajar a una. Y aquí tenéis también las 18 imágenes de la estrella con la que está haciendo este trabajo ahora mismo el JWeb, que es una estrella situada en la Osa Mayor. Un poquito de cuerpos pequeños. Como aquí todos sois científicos planetarios, todos seguro que estáis al tanto, aunque no sea en detalle, de cómo ha cambiado la visión tradicional que teníamos de los cuerpos pequeños del sistema solar hace, bueno, tan cercano como a lo mejor hace 25 o 30 años, en donde fácilmente decíamos, como siempre, para explicar estas cosas intentamos ponerlas en cajas para diferenciar unas de otras, pues nos referíamos a los asteroides como los cuerpos rocosos que orbitaban por dentro de la órbita de Júpiter, que no tenían actividad. Los transneptunianos serían los objetos helados que orbitan alrededor del Sol también y que tampoco tienen actividad y están más allá de Neptuno o en la zona de los planetas gigantes, como son los centauros. Y después tendríamos los cometas, que ya serían, pues eso, transneptunianos, pero que vienen a órbitas más cercanas al Sol y entonces muestran actividad. Y con esos rangos, a grandes rasgos, ese es el sketch para diferenciar asteroides, cometas y TNOs. Pero en los últimos 20 años se han ido descubriendo todo tipo de objetos de los que ya estáis hablando en estos talleres, en estos meetings, que son cuerpos que tienen actividad y están en órbitas de asteroides, cuerpos que no tienen ningún tipo de actividad, que tienen un espectro similar a un asteroide, pero que están en órbitas cometarias, núcleos cometarios de cometas de largo periodo, como pueden ser los damocloides, núcleos cometarios de la familia de Júpiter. ¿Están agotados ya esos cometas o van a presentar actividad en algún momento? Hay un montón o transneptunianos, por ejemplo, como Plutón, que tiene una atmósfera estable, o como Eris y Makemake, que podrían tener una atmósfera cuando se acercan al Sol, con lo cual podrían mostrar actividad también o no. Hay un montón de escalas de grises entre estas cajas que nos muestran que el mundo de los cuerpos pequeños es muy diverso y muy complicado. Y es muy diverso y muy complicado, pero también nos da un montón de información. Si nos fijamos en los más primitivos, que son a los que yo me he dedicado toda mi carrera,
Pues básicamente sabemos que están formados de material no inalterado, como pongo en esta frase, pero substantially unaltered. Es decir, claro que está alterado a través de la vida de estos objetos, pero muy poco. Es decir, nos dan muchísima información de cómo era el material en esa nube protoplanetaria de las que se formó el sistema solar. Y en concreto, los transneptunianos nos dan información de cómo era en una zona en la que todavía no sabemos cómo era. Nosotros suponemos de qué tipos de hielos o materiales había en esa zona por lo que observamos de cometas, pero los cometas los observamos solo la coma, observamos la actividad, pero no podemos observar la superficie porque precisamente cuando están activos no hay quien observe la superficie. Entonces es muy, muy, muy limitada la información que tenemos de cómo era esa nebulosa en esas zonas del sistema solar. Nos permitirá también entender los primeros pasos de la formación, porque también sabemos que aunque decimos, bueno, los transneptunianos se formaron aquí, eso no es necesariamente verdad, porque sabemos que hay distintas teorías de la formación del sistema solar, pero la mayoría de ellas nos indican que hubo migración de estos objetos y dispersión de estos objetos. Algunos se formarían fuera, otros se formaron más adentro, unos han sido arrastrados, otros han sido dispersados, otros han sido excitados. Entonces, cuanto más sepamos de los transneptunianos, más vamos a poder limitar todos esos modelos que nos hablan de cómo se formó y cómo fueron esos primeros instantes de vida del sistema solar. Por supuesto, nos interesa también establecer cuánta agua y cuántos complejos orgánicos hay en el sistema solar y cuál es la naturaleza de este agua y estos complejos orgánicos. 5 minutos. Uy, madre del amor hermoso. Pues espera, dejo de enrollarme con todo esto y os voy a mostrar un poquito lo que quiere mostrar, lo que voy a ver con Disco, ¿vale? Disco va a investigar todos esos materiales y frente a este tipo de espectros que son los que obteníamos en el visible y en el infrarrojo hasta ahora, ¿ok? Que vemos que básicamente en el visible son espectros que nos muestran un color pero no nos muestran bandas porque lo que veis ahí es ruido, o espectros como estos en el infrarrojo, donde vemos que todos, además de ser muy ruidosos, con lo cual es difícil realmente distinguir cuándo hay una banda de absorción, a menos que sea muy grande, como es en el de aquí abajo. Pero aparte de eso, vemos que las bandas estas que estamos viendo de absorción son iguales en los 4 objetos que estoy mostrando aquí. Y son iguales porque básicamente en la superficie de los transneptunianos solo hemos detectado hasta ahora un hielo, que es el agua. Sabemos que, o creemos que se formaron con monóxido de carbono, con nitrógeno, con dióxido de carbono, con metanol, probablemente con metano, pero no lo estamos observando en la superficie de estos objetos. Hay que decir que hasta ahora objetos bien estudiados en el infrarrojo con espectro hay unos 30, pero no hay más. Entonces, todavía nuestro conocimiento es muy limitado. Los grandes transneptunianos, los planetas enanos, esos sí nos han dado detalle. Pero curiosamente, los 3 que hemos detectado, 4 incluyendo Plutón, tienen una composición, por el hecho de ser muy grandes, tienen una composición, digamos, muy especial, que no hemos visto en ninguno de los transneptunianos pequeños. Uno de ellos es prácticamente agua pura, 92% de agua, y otros 3, incluyendo Pluto, son objetos que el espectro está dominado por el metano. Entonces, esto no lo hemos visto en ninguno de los otros. Vemos agua, pero no al nivel de dominio que tiene Haumea o los objetos de su familia. Ya si nos vamos a los objetos que han sido observados por una misión, Plutón muestra una complejidad enorme en la superficie, como podéis ver en estas imágenes. Las diferencias de color, las diferencias de textura, diferencias incluso de cómo está distribuido el material, si están parches o está todo mezclado. Todo eso se observa en Plutón y eso suponemos que, no todo, pero parte de ello puede estar en la superficie de otros transneptunianos. Y todo eso hace que la superficie sea muy compleja. Arrokoth, el pequeñín que está aquí, que fue el otro que visitó New Horizons, tiene una composición completamente diferente a Plutón y completamente diferente a Caronte, que está ahí detrás. Y por si fuera poco, bueno, por si fuera poco no, para no enrollarme más, pero básicamente lo que necesitamos con GISWeb es lo que siempre pedimos los observadores: more power, más espejo, mejor instrumento, queremos tener más detalles. Este es el tipo de materiales de los que os estaba hablando y aquí tenéis cómo es el espectro. Hasta 2.2, hasta acá es donde hemos estado observando ahora. GISWeb nos va a dar toda la información que está partiendo de acá hacia la derecha. Una zona en la que Spitzer ya ha observado,
pero ha observado solo en 2 colores y cada una de esas bandas es tan ancha como estas bandas grises que hay aquí, con lo cual ocultan todo el detalle. Nos dan una idea de cuánta luz recibimos, pero no nos dejan percibir el detalle y no nos dejan distinguir un material de otro. Entonces estamos interesados sobre todo no tanto en el agua o en el metano, que muestran bastantes bandas en el visible y el infrarrojo, como en distinguir, por ejemplo, entre los tolins, que son orgánicos, y los silicatos, como el piroseno y la olivina, ambos en la parte de abajo de la gráfica. Estos dos son agentes enrojecedores de naturaleza muy diferente y que hasta ahora no sabemos dónde está uno o dónde está el otro. Estos son datos de Spitzer. El hecho de que haya un gradiente en estas dos diagramas de color que incluyen datos de Spitzer y datos del infrarrojo, el hecho de que haya gradiente indica que hay mucha diversidad en los transneptunianos. Y si ponemos esas dos gráficas en una sola, como es esta de aquí de la derecha, veis como todos estos puntos se distribuyen en este diagrama de color y caen en distintas zonas dependiendo de qué materiales sean los que le están dominando, que es lo que indican las nubes de color sólido alrededor. Esto es una gráfica hecha con modelos que ya se han ajustado a distintos transneptunianos y centauros conocidos, los más brillantes. Entonces, extendiendo esos modelos que se han hecho hasta las 2 micras hasta las 5 micras, aquí vemos la zona nueva que nos va a aportar el James Webb. ¿Vale? Aquí tenemos un objeto que es el rojo, donde los orgánicos, la naturaleza de los orgánicos nos dice que están dominados por el carbón. Tenemos otro, como es el verde, donde está dominado por el nitrógeno. Tenemos uno, como es el gold, el oro, que es Sedna, que se supone que tiene volátiles, que tiene agua y que tiene además orgánicos de estos complejos. Y tenemos otro aquí azul, Pholus, que es el primer centauro en el que se descubrió el metanol. Son 4 composiciones diferentes, por lo que sabemos de visible hasta infrarred, y como veis hay una complejidad enorme en la zona desde 2.5 hasta las 5 micras. Las rayas horizontales que acompañan cada uno de estos modelos, porque esto no son espectros, son modelos, son realmente la señal al ruido que nosotros esperamos obtener en unos objetos de este estilo, de magnitud 19.5 con el James Webb. Eso os permite ver no solo la resolución que vamos a tener, que nos va a dejar ver pequeñas estructuras, sino la alta señal que vamos a tener, que nos va a dejar ver cómo varían estas estructuras y distinguir unas de otras. Este nivel de detalle no lo tenemos ni siquiera ahora mismo en el Near Infrared, ni siquiera en JHK, con la mejor espectroscopía que tenemos, excepto para los grandes planetas enanos. Aquí, por ejemplo, veis la extensión de estos modelos al visible y Near Infrared, y aunque no lo parezca, bueno, los puntitos que veis encima de las líneas nos indican la resolución espectral y la rayita que se deja ver es el ruido. Es decir, vamos a tener un dibujo perfecto de qué hay en la superficie de estos cuerpos. Y por lo que sabemos de otras longitudes de onda y sabemos de Plutón y de Rocotti y de los demás, va a ser un dibujo bastante complicado que va a requerir mucho análisis. Entonces esto es otro ejemplo. Esto no es ningún transneptuniano, esto es Iapetus, una de las lunas de Saturno, pero que tiene una composición muy parecida a lo que conocemos de los transneptunianos. Bueno, una composición, un espectro muy parecido. Y en cuanto a composición, pues bueno, sabemos que tiene agua, que también la tienen los transneptunianos, y sabemos que tiene una parte muy roja, que seguramente viene de Phoebe, que es un transneptuniano capturado, con lo cual esa composición de la parte más oscura y más roja puede ser similar a los TNOs. Y en Iapetus se ha detectado CO2 y se ha detectado a 4.27, que es esta banda que veis aquí. Aquí a la izquierda tenéis la resolución y la señal de ruido que esperamos ver para cada uno de estos espectros. El rojo sería la zona con más agua de Iapetus, el amarillo prácticamente no tiene nada de agua y el verde es una parte intermedia de Iapetus que contiene los dos tipos de materiales. Y veis cómo se podría estudiar la presencia de CO2. Curiosamente, en Iapetus y en otro par de lunas de Saturno, esta banda, como veis, el centro se desplaza. Y creemos que se desplaza porque el CO2 no estaría libre, sino que estaría atrapado dentro de la matriz de agua. Entonces, ese tipo de detalles es el que queremos ver con el James Webb, y es por lo que yo hablo siempre de no solo detectar componentes, sino estudiar su naturaleza. Aquí tenemos otro ejemplo. Estos son dos objetos. Noemí. Un minutito, ¿vale? Vale. Solo para enseñaros dos tipos más de objetos y ya lo doy por acabado.
Aquí tendríamos Haumea y Orcus. Haumea ya hemos hablado que es un objeto que tiene 92% de agua pura. Aquí tendríamos Orcus. Siempre se habla de Orcus como parecido a Haumea porque tiene mucha agua y es verdad que tiene mucha más que otros TNOs, pero si os fijáis en el albedo, Haumea tiene un 80%, Orcus tiene un 23%. Es decir, en la superficie de Orcus tiene que haber algo más que hace que no refleje tanta agua como la refleja Haumea. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos dos modelos estos modelos los estamos haciendo ahora utilizando datos de Spitzer, que son estos dos puntos que hay aquí, para intentar limitar y tener una mejor idea de lo que vamos a ver con el GIS-Web. Y veis que la composición de Haumea es prácticamente solo agua, la composición de Orcus ya puede variar más. Aún no podemos limitarla por completo porque son 2 puntos fotométricos, no tenemos más, pero ya nos da indicaciones de que puede haber silicatos como agente enrojecedor, podría haber orgánicos, pero siempre hay más silicatos que orgánicos en los modelos, y no podemos descartar que haya algún otro hielo como CH4 o metanol. Aquí tenéis una gráfica con 4 objetos, incluyendo Orcus, con distinta composición superficial, que no voy a entrar en detalle, pero sí podéis apreciar aquí, se ve una sombra porque nuestros modelos no nos dan un único modelo que es el mejor, sino nos da la colección de modelos que es estadísticamente indistinguible. Y el hecho de tener puntos de Spitzer con una cierta barra de error y el hecho de tener cierto ruido en el visible infrarrojo, pues hacen que se pueda limitar mejor o peor esa colección de modelos. Entonces, VE95 es un objeto donde se cree que se ha detectado metanol, que sería esta banda de aquí, y efectivamente en nuestros modelos, en todos necesitamos metanol. El metanol cumple con este patrón de los datos de Spitzer, que es que a 4.5 es más brillante que a 3.6, mientras que el agua a 4.5 es más oscuro que a 3.6. Varuna se ha propuesto que puede haber metano con modelos hasta 2 micras. Nosotros hemos corrido una serie de modelos y nos dice que podría haber metano, pero podría haber también metanol, no sabemos exactamente cuál de los dos. El espectro es diferente, fijaros en esta banda aquí, que la tiene el metano y no la tiene el metanol. Entonces esto lo podremos ver con el GIS-Web, saber cuál de ellos es. Salacia no teníamos espectro, hicimos fotometría para ver cómo de bien podíamos limitar los modelos, nos salen muy degenerados, pero es un objeto súper interesante porque es tan grande como los otros, tiene 900 kilómetros y tiene un albedo de solo un 4%, es muy, muy, muy oscuro. Entonces, si suponemos con los modelos de retención de volátiles que los más grandes retienen más hielos, ¿por qué Salacia es tan oscuro? Pues nos sale en nuestro modelo, aquí tenéis, que el más probable es que esté dominado por silicatos, que tenga cerca de un 80% de silicatos. E não me enrollo mais, que já he corrido bastante. Não, e pior, é que está cheio de perguntas. Se prepare. Venga, venga, pergunta. Muito obrigado pela palestra, Noemi, foi muito bom. Então, vou começar aqui com o Felipe Braga. Obrigado pela ótima palestra. 2 perguntas. Teremos alguma informação sobre a rotação desses corpos com as observações do GEM-Web? Os alvos do programa DISCO foram selecionados considerando os mais brilhantes ou a distribuição dinâmica? Ninguna de las dos cosas. Tuvimos todo en cuenta. Se convirtió en un large program precisamente porque queríamos cubrir toda la diversidad. Entonces tenemos objetos desde los neutros hasta los más rojos, desde los más grandes a los más pequeños, que podíamos observar con el GIS-Web, desde los que tenían agua detectada a los que no. Hay binarios, hay todas las clases dinámicas, incluidos centauros y stream TNOs, o sea, cubrimos toda la diversidad. Y con el GIS-Web no vamos a tener variación rotacional, excepto con un par de objetos. La vamos a tener para Plutón, que está además, forma parte de GTO, pero también forma parte de un programa de GEO. La vamos a tener para Caronte, porque creemos que los podemos separar los dos. Y creo que había otro, me parece que a Haumea también le pusimos como 4 puntos o algo así. No me acuerdo, pero alguno más hay. Obrigada. Agora, Paula Ronco, muito interessante, Noemi. Consulta, como se distribuem no cinturão de Kuiper os objetos que vão observar e como eligieron os objetos e por quê? Pues eso, ya lo comenté. Tuvimos en cuenta, lo primero que tomé en cuenta fue el albedo geométrico, porque limita muchísimo cuál es la composición. Ya visteis Orcus, por ejemplo. Orcus tiene un albedo de un 28% y Haumea tiene de un 80%. Entonces ahí, teniendo el albedo geométrico, tú sabes que tienes que meter materiales que oscurecen, que generalmente no tienen bandas. Entonces no lo sabrías.
si no fuera por el albedo. El carbón amorfo es totalmente featureless, pero sirve para oscurecer, para bajar el albedo. Entonces, primero tuve en cuenta que tuvieran medido un albedo y para eso me fui a TNOS Arcul, que hay 170 que lo tienen. Y después ya visibilidad, que no cruzaran el plano de la galaxia, que tuvieran bien determinada la órbita, que tuvieran distintos colores, que tuvieran distinta clase dinámica, todo. Bom, Eduardo Rondon. Olá, Noemi, espero que estés bem. Os dados generados por esse telescópio vão ser realmente impressionantes. Tenho algumas perguntas. Qual é o tempo de liberação dos dados? Como vão a definir os campos a ser observados? Qual é a magnitude limite? E se poderão observar ocasionalmente algum outro tipo de objeto? A ver, poco a poco. Lo que les he oído a ellos es de cómo van a decidir qué campo observar. Es totalmente para optimizar el tiempo de observación del JISC-Web y minimizar overheads y demás. De hecho, hay incluso un tipo de programa que se llaman, me parece que son surveys, que lo que tú dices es quiero observar este tipo de objeto y no quiero ninguno en concreto y están distribuidos a lo largo de todo el cielo. Entonces, eso hace que si ellos están apuntando aquí y tienen un hueco, antes de ir al siguiente sitio, meten uno de esos objetos, ¿vale? Entonces, Survey es como una especie de filler que ellos usan. Se me olvidó que más cosas había, a ver. ¿Cuál el tiempo de liberación de los datos? A mí también me gustaría saberlo, ya ves tú, porque te preguntaban si querías que limitaran la prioridad. Y claro, dijimos que no, porque, bueno, para compartir con la comunidad y demás. Pero después, cuando me ha venido la comunicación, me parece que tengo sobre este Large Program 6 meses. Y me parecería lógico, porque no puedo, si queremos sacar conclusiones grandes, tengo que analizar una buena parte de la mezcla, tengo que tener una buena parte de la muestra ahí. Si no, va a convertirse en ir analizando uno a uno, ¿no? Pero bueno, eso todavía lo tengo que concretar. De los de GTO, hay algunos que son públicamente disponibles desde el principio y hay otros que tienen tiempo de propiedad. Y de hecho hay otro tipo de propuesta que es archival, que ya hubo gente que mandó en el ciclo 1, que es para explotar los datos que ya se sabe que van a estar públicos desde el minuto 1. Todo eso está en la página web. ¿Y cuál es la magnitud y límite? Para espectroscopía yo creo que lo corté en 21.5. Luego va a depender mucho porque, como veis, el agua absorbe muchísimo, a 5 micras, de 3 a 5 micras. Entonces, si el objeto de 22 tiene mucha agua, pues probablemente tenga un espectro chungo que acabe haciéndole un binning enorme y me quede como con 2 puntos. Ahora, si el de magnitud 22 tiene silicatos solo, que entonces ya no absorbe tanto, va a ser más brillante. Bom, vamos passar às próximas, que tem várias. Felipe Monteiro pergunta, Noemi, graças pela charla, será possível estudar os corpos mais pequenos ou observarás primeiro a los transneptunianos mais grandes? Yo tengo objetos pequeños en mi muestra, ¿eh? De hecho, los centauros suelen ser también más pequeños. Lo bueno es que como se acercan más, son un poco más brillantes. Sí, yo creo que el más pequeño que tengo debe tener 50 metros, ¿puede ser? No sé exactamente, pero bueno, que cogí bastante variedad. Y después se pueden hacer objetos más débiles. Ahora, no con este detalle, se podrían hacer con NIRCam. Se pueden hacer con fotometría. Que no es lo óptimo para hacer composición, pero si no puedes llegar a espectro, pues al menos tienes colores. Bom, Otávio Guilera pergunta, interessantíssima charla, pergunta, é possível extrapolar a composição superficial de los TNO, la qual sofre de processo de contaminação e evolução colisional, raios cósmicos, etc., para estimar e inferir uma composição global ou interna de los mismos? A ver, milagros no podemos hacer, pero entre la falta de otros datos siempre, somos astrofísicos, siempre aproximamos, ¿no? O sea, imaginar que la vaca es redonda, como dice el chiste. Entonces yo supongo que una vez que tengamos una buena colección de TNOs con toda la diversidad analizados, ahí ya entramos a poner esto en común con qué otras cosas sabemos de estos objetos. Pues sabemos su comportamiento térmico. De aquellos que sabemos si son binarios o que se han observado con una ocultación, sabemos la forma. Podemos saber de las curvas de fotometría en el visible si tienen mucha variación o no.
poniendo todo eso junto, y es el gran tesoro que es un Large Program, es eso, es que puedes intentar afrontar problemas que son muy generales, que no puedes hacer, si supiéramos solo 2 teneos no lo podemos hacer. Entonces mi esperanza es que sí, que una vez que todo esto esté analizado para el objetivo primario, que es la composición superficial, después haya otra serie de trabajos corolarios que nos sirvan para todo esto. Incluso va a haber una serie de programas, hay bastantes aprobados para estudiar discos protoplanetarios y estrellas jóvenes y demás. Entonces ahí también va a haber una especie de sinergia entre, bueno, qué se ve en esos discos y qué vemos nosotros en nuestros objetos primitivos. Juan Pablo, genial proyecto. ¿Entre qué fechas se realizarán las 90 horas de observaciones? Pues yo tengo la esperanza de que empiecen cuanto antes posible, porque como mis objetitos en realidad no requieren mucha hora de observación y siempre va a haber alguno visible, pues espero que en alguno de los huecos vayan colando mis teneos. Y lo que te dicen ellos es que se van a realizar entre el ciclo 1 y el ciclo 2. O sea que podríamos tener desde el día que empiecen, que será a mediados de junio, 2 años hasta que completemos el proyecto. E por fim tem José Sérgio, buen día a todos, gracias Noemí por la charla. ¿Cuál es la proporción de centauros y TNOs? Vale, pues tenemos más o menos 9 teneos en cada uno de los grupos y creo que hay 9 centauros también. Y luego de los Stream TNOs es de los que hay menos, hay como 4 porque son más débiles. Pero también pusimos 4, me parece que es en el GTO. O sea, vamos a tener unos 13, 14 centauros. Muito graças, Noemi, por tu charlas. Muito obrigado por todos. Eu vou ter que mexer, né? Eu tinha pergunta também, mas não me deixaram. E muito bom escutar. Bom, então vamos para a próxima charla, que é de 20 minutos. Vai ser Maria Lopes e Adrian Brunini, encontros cercanos entre binário e transnetunianos. Lopes, Maria. ¿Qué tal? Podem compartilhar? Tienes 20 minutos, eu te aviso quando faltam 5 minutos. Tienes 15 minutos, eu te aviso quando faltam Perfecto. 5, ¿tá? Bueno, yo voy a ir compartiendo la pantalla. Isso, por favor. Aquí estamos. A ver. ¿Ahí se ve? Sim, Sí. mas ainda não Vamos. forma. A ver si me permite pantalla completa. ¿Se ve bien? Agora sim. Ahora sí. Perfecto. Bueno, mi nombre es María Cristina López, me encuentro realizando mi doctorado en el Instituto de Astrofísica de La Plata. Hoy les voy a contar un poquito sobre el primer trabajo que publicamos con mi director Adrian Brunini, que se titula Encuentros cercanos entre binarios transneptunianos. Bueno, acá tenemos un poquito de qué es lo que va a contener la charla. Como último punto, les voy a dar, digamos, un pantallazo de cómo continuamos este trabajo y lo pudimos relacionar con la formación de sistemas triples y más específicamente el caso del sistema triple LEM. Bueno, primeramente, ¿por qué estudiamos estos binarios transneptunianos? Bueno, porque son objetos originarios que, gracias a la gran lejanía que tienen respecto del Sol, se habrían conservado, se habrían mantenido inalterados en el tiempo. Por otro lado, la binaridad está presente en todas las poblaciones dinámicas del cinturón de Kuiper. Entonces, bueno, y además es en una gran proporción. Por ejemplo, en el caso de la población colclásica tenemos aproximadamente un 30% de binaridad. Por otro lado, tenemos indicios observacionales que indicarían que casi la totalidad de los planetesimales que se hayan formado justo por fuera de la órbita inicial de Neptuno lo habrían hecho como sistemas binarios o múltiples. Esta es una conclusión a la que llega Fraser en su trabajo cuando hace la observación de unos binarios separados azules dentro de la población colclásica, que en general presenta objetos con superficies rojizas.
Bueno, y entonces, digamos, para nosotros sería natural considerar que las interacciones dinámicas, más específicamente en nuestro caso los encuentros cercanos, en su mayoría habrían involucrado sistemas binarios en las primeras etapas de formación del sistema solar exterior. Por lo que, bueno, entonces como objetivo para nuestro trabajo fue el de realizar simulaciones con condiciones iniciales generales de la región transneptuniana que a la vez mantengan, digamos, los datos observacionales y poder de alguna forma visualizar cuáles serían los cambios en las órbitas de dos binarios cuando tienen un encuentro cercano entre ellos. Bueno, como modelo, nuestra idea fue la de generar un encuentro cercano entre dos binarios, que serían el binario 1 y el binario 2. A ambos los ubicamos en órbitas circulares a 45 unidades astronómicas del Sol. Los 4 cuerpos los elegimos esféricos, de igual masa, a excepción de un caso que ya les voy a mostrar luego. Al binario 1 se lo ubicó en el centro de una esfera de Hill mutua, que a la vez es el origen del sistema de coordenadas que se eligió. Y al binario 2 se lo hizo ocupar un lugar al azar sobre la superficie de la esfera de Hill, con cierta velocidad relativa dirigida hacia adentro, de manera de poder asegurar el encuentro entre los dos sistemas. La integración del encuentro la llevamos a cabo mediante una rutina de Bullish y Stover, y esta integración se detuvo en los siguientes 3 casos. Cuando el binario 2 dejaba la esfera de Hill, cuando ocurría una colisión. Para esto lo que se fue verificando o monitoreando es las distancias mínimas entre cada una de las componentes, y bueno, cuando se desacoplaban uno o ambos binarios. Para esto, nuevamente lo que se verificó fue que los semiejes sean menores siempre que estos valores que tenemos acá. Para todos los casos, la inclinación se dio al azar en el intervalo 0 y pi. Bueno, en principio los parámetros libres que estarían involucrados dentro de un encuentro cercano entre dos binarios es un número muy grande. Nosotros elegimos trabajar con la velocidad relativa, la masa, el semieje mayor y el parámetro de impacto, que bueno, en este caso el parámetro de impacto sería definido como el mayor acercamiento que existe entre los centros de masa de los dos sistemas binarios. Bueno, y como ya comenté, la idea es la de llevar un análisis general de lo que sería la situación, siempre teniendo en cuenta los datos observacionales, pero a la vez teniendo en cuenta todas las posibilidades que estos parámetros pudiesen tener, de forma que los resultados sean generales. Bueno, para cada una de estas simulaciones llevamos a cabo 1000 experimentos. Bueno, la primera de las simulaciones, la simulación A, consta de 2 partes. En esta primera parte lo que se hizo fue generar una variación de la velocidad relativa, y el resto de los parámetros los dejamos fijos, como se pueden observar acá. La velocidad relativa se la tomó una distribución de Rayleigh con media de 1 km por segundo para representar adecuadamente las condiciones dinámicas de estos objetos en el disco. Y lo que obtuvimos fueron estos gráficos, es decir, estas variaciones en los elementos orbitales respecto de la velocidad relativa. En principio lo que se puede ver es que entre ellos son bastante parecidos. Además de esto, en todo se pudo realizar, bueno, el ajuste de una recta, y las pendientes de las rectas tampoco son muy diferentes entre sí. Y bueno, para menores velocidades lo que vemos es que tenemos un mayor cambio en los elementos orbitales. Hasta este momento en que presentamos el trabajo, creemos que no se habían analizado los encuentros cercanos entre binarios, pero lo que sí se había hecho
eran analizar encuentros impulsivos entre un binario y un objeto simple. Para eso hay varias expresiones analíticas. Nosotros utilizamos esta que vemos acá, de Fan y Margot, en donde vemos, bueno, la variación del semieje depende de esta expresión. Y lo que, bueno, esto sería siempre dentro de un encuentro impulsivo que cumple esta condición de acá, ¿sí? Que nosotros, en nuestro caso, también estaríamos dentro de eso. Y además, lo que podemos observar es que la dependencia con la velocidad relativa iría con la velocidad relativa a la -1, que es básicamente lo que nosotros encontramos en este gráfico. Bueno, la segunda parte fue la de la simulación A, fue la de la variación de la masa. Lo hicimos a través de la variación del radio en este rango que está acá, y nuevamente todo el resto de los parámetros quedaron fijos. El que varía es el radio del binario intruso, el binario 2. Y bueno, lo que pudimos obtener es que nuevamente está dentro de lo que sería un encuentro impulsivo. Vemos acá que nuevamente le pudimos ajustar una recta con una cierta pendiente, y que a mayores cambios, o mejor dicho, a mayor masa del binario intruso, tenemos mayores cambios en el semieje final. ¿Sí? Serían proporcionales. Bueno, la simulación B fue la que tenía en cuenta la variación en el semieje de los binarios. La noticia, digamos, lo nuevo acá, es que hicimos además, 1000 simulaciones dejando fijo el parámetro de impacto, pero para distintos valores de él. Y bueno, el semieje se los hicieron variar, o se los tomaron uniformemente en este intervalo. Lo que podemos observar es que para distancias relativamente moderadas, las pendientes de las rectas que ajustamos son bastante parecidas entre sí, pero tenemos una gran separación de lo que sería la predicción de Fan y Margot en cuanto al B igual a 0,01, que ya ahí tenemos una pendiente que es bastante más baja. Acá podemos observar que, bueno, las variaciones en los semiejes son bastante parecidas para distancias moderadas. Y además son bastante parecidas al caso de la variación de la masa. Bueno, para el caso entonces del encuentro penetrante, estos dos autores lo que argumentarían es que para el caso de un encuentro penetrante, pero con un intruso simple, este intruso se acercaría más a una de las componentes del binario, por lo que el impulso estaría dominado por este acercamiento. Y acá tienen en cuenta, entonces, en la variación del semieje, esta masa, que es la de la componente del binario que tiene el mayor acercamiento. Pero lo que a nosotros más nos interesa es que el semieje en sí tiene una potencia, en este caso, que sería de 0,5, lo cual se aproximaría bastante mejor al valor que nosotros encontramos cuando tenemos un intruso binario, de 0,69. Y otra de las cosas es que en nuestro caso el tema sería un poco más complejo, porque como tenemos un binario como intruso, tenemos una cierta distancia entre las componentes de este binario, y esta distancia, por lo que se puede ver en las próximas figuras, también cumple un rol, porque, bueno, a medida que cambia la distancia entre las componentes del binario intruso, tenemos distintos comportamientos en el semieje final del binario 1, y también en las distancias mínimas
que se pueden lograr durante el encuentro entre las componentes. Bueno, para la última simulación, variamos el parámetro de impacto. En este caso... En 3 minutos, ¿está? 3 minutos. Ok. En este caso, la variación del parámetro de impacto es bastante parecida al caso anterior, solo que, bueno, en este caso pusimos estos valores para el semieje e hicimos 1000 simulaciones para cada uno de estos valores del semieje. Y lo que encontramos fue que las pendientes, en realidad, todas ellas se separan bastante de las predicciones de la aproximación impulsiva y son bastante más empinadas. E incluso cuando tenemos separaciones menores es más empinado todavía. Acá tenemos el comportamiento general que tendría el semieje según el parámetro de impacto. Bueno, entonces como principales resultados tenemos que a menores velocidades relativas vamos a tener un mayor cambio en los elementos orbitales, y además esto estaría en coincidencia con la aproximación impulsiva. Para el caso de la masa también tenemos una coincidencia con la aproximación impulsiva, pero en este caso a mayor masa del binario intruso, mayores cambios en el semieje. Cuando variamos el semieje mayor, en realidad la gran diferencia se nota cuando tenemos encuentros penetrantes, y bueno, en este caso la aproximación impulsiva no sería válida. Y lo que se encontró también es que la distancia entre las componentes del binario intruso también cumple un papel importante tanto en las distancias mínimas alcanzadas durante el encuentro como en el semieje final. Y para el parámetro de impacto, bueno, todas ellas se alejan bastante de lo que es la aproximación impulsiva, y más aún cuando uno tiene en cuenta binarios ultracompactos, o sea, con estos semiejes, en donde ya las pendientes estarían rondando el valor de -3. Y una cosa que se notó en todos los gráficos es que la inclinación también cumple un rol, porque se nota una cierta dispersión en todos estos gráficos, que estaría dada por las diferentes geometrías en las que se generan los encuentros. Bueno, y para terminar, les voy a contar un poquito cómo continuamos con esto, y lo relacionamos con los sistemas triples, la formación de sistemas triples. Bueno, acá tenemos al sistema triple LEMPO. Esta es una imagen del Hubble de 2001. Se ve como un sistema binario, pero en 2009 se pudo lograr determinar que esta componente central en realidad eran dos cuerpos de casi igual tamaño, y tenemos una componente más pequeña que está alejada unas 10 veces aproximadamente hacia afuera, de la mitad de tamaño, ¿sí? Bueno, entonces, si uno considerara nuevamente que, bueno, en un principio todos los binarios o todos los planetesimales se formaron como sistemas binarios o múltiples, y que lo que hoy en día observamos en realidad es el resultado de muchos procesos evolutivos que habrían involucrado en su mayoría sistemas binarios, se podrían haber formado otros sistemas como sistemas triples. Nosotros consideramos que en ese escenario estos dos serían los dos mecanismos por los que se podrían formar sistemas triples. En el primero, lo que se tiene en cuenta sería un encuentro cercano entre dos sistemas binarios, en donde una de las componentes de uno de los binarios sale disparada en una órbita hiperbólica y quedan solamente 3 cuerpos ligados. Y en el segundo caso tenemos una colisión entre dos sistemas binarios, que lo que ocurre es que en ciertas condiciones favorables se podría ocurrir que dos de las componentes se fusionen. Entonces nuevamente quedaría un sistema de 3 cuerpos ligados. Nosotros utilizamos básicamente el mismo modelo, solo que se le agregó un gradiente de excitación dinámico del disco,
Entonces tuvimos que dividir al disco externo en 3 partes. Para esto tuvimos que tener en cuenta distintas características de cada zona, como serían las probabilidades Poderia intrínsecas. Sí, terminar, por favor? sí, ya termino. Termino. Por favor. Probabilidad intrínseca de colisión y la velocidad relativa de cada zona. Se sobrevaloraron las velocidades relativas bajas porque serían más favorables para formar estos sistemas triples. Y bueno, lo que se tuvo es ciertos sistemas triples que en principio serían bastante inestables, entonces se los volvió a integrar y solamente quedaron 133. Bueno, y tenemos este gráfico que está en ese trabajo. Lo que podemos observar acá, lo acortó, son los 2 mecanismos, y lo que podemos observar es que el sistema del EMPO estaría bastante bien representado tanto en arquitectura como en tamaños. Así que bueno, acá están los 2 trabajos de los que les charlé un poquito, y muchísimas gracias. Obrigada a você. Aqui tem uma pergunta do Tabaré. O RH é rádio de Hill mútuo ou del primário? ¿En cuál sería el radio de Hill de cuál? Es el radio de Hill mutuo en el caso del modelo. Tá. Mais alguma pergunta? Eu acho que temos ainda tempo por uma pergunta. Aqui o Adrian Rodrigues. O modelo assume a perturbação de Netuno ou de todos os planetas gigantes? No, ninguno de ellos. En principio es ver qué es lo que ocurre, digamos, intrínsecamente cuando hablamos de 2 sistemas binarios. Después la idea es la de ir agregando más cosas, pero en este primer trabajo no tiene en cuenta ni al Sol ni a ninguno de los planetas. Mais alguma pergunta? Eu teria uma. Mais uma curiosidade. Nas suas simulações, tem uma quebra? Existe a quebra desses sistemas binários? Alguns objetos que... Perdón, es que no, se me cortó un poco, disculpe. Em alguma das simulações, Sim. ou os dois sistemas binários são quebrados, ou seja, um é ejetado, algum objeto é ejetado dos sistemas? Bueno, en todas estas simulaciones el binario 2 se escapa de la esfera de Hill, ¿cierto? Pero no tenemos, básicamente no tuvimos ni colisiones. Sí, después luego, para el caso del EMPO, sí. O sea, en realidad estaríamos formando sistemas triples con esos 2 mecanismos, y para que se forme el sistema triple por ese mecanismo del binary-binary exchange reaction, habría que tener uno de los cuerpos desligado, ¿no es cierto? Obrigada. Então, muito obrigado. Então, vamos passar à última apresentação Muchísimas dessa sessão. Graças a você. Com a evolução colisional de agregados de polvo, vai ser apresentado por Belén Planes e colaboradores. Belén. Hola, ¿qué tal? Hola. Te aviso cuando faltan 3 minutos, ¿está bien? Ok, comparto, si se ve bien. ¿Se ve bien ahí la presentación? Sí, perfecto. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Belén Planes. Actualmente estoy haciendo el doctorado en astronomía en la Universidad de San Juan, en el grupo de Ciencias Planetarias, junto con la doctora Cañada Sandri, y trabajo en el grupo CIMAP en la Universidad de Mendoza. Lo que les voy a mostrar hoy es un resumen de lo que hemos venido trabajando sobre la evolución colisional de agregados de polvo. En primer lugar, es interesante estudiar qué pasa con las colisiones de agregados de polvo, ya que hay muchos escenarios astrofísicos donde esto es importante. Por ejemplo, hace décadas que se estudia el polvo interplanetario o el interestelar. También se puede aplicar en discos de escombros, en polvo zodiacal, y en particular nuestro interés está en poder aplicarlos en discos de formación planetaria, en los primeros estadios, en el regolito, que es el material granular que cubre algunos asteroides y algunos satélites,
Y también queremos aplicarlos en comas cometarias, ya que hasta el momento se ha negado interacciones polvo-polvo en estos entornos, pero creemos que a partir de las últimas misiones y con las imágenes que hemos obtenido, las trayectorias de cruce de polvo podrían ser algo posibles. Entonces, nuestra metodología inicial fue estudiar qué pasaba si dos agregados de polvo colisionaban entre sí, utilizando dinámica molecular y en particular el paquete LAMMPS, donde lo que se hacía era, en lugar de suponer dos esferas gigantes indestructibles que chocaban entre sí, dar la posibilidad a este material de desarmarse, ya que lo simulamos compuesto de cientos de miles de agregados de tamaño submicrón. Entonces, lo que hace el código es evaluar la interacción entre cada par de granitos individuales, computando fuerzas adhesivas, fuerzas repulsivas y también fuerzas de fricción asociadas a cada grado de libertad que pueden tener estos dos granitos. Obviamente que el resultado de la colisión de los dos agregados depende de muchas cosas, por ejemplo, de las propiedades de la colisión, si la colisión es frontal o no, de la velocidad que tenga la colisión, también de las propiedades de los agregados, de la porosidad, que se estudia mucho a través del factor de llenado, que es 1 menos la porosidad, que esto ha empezado a tener relevancia ya hace unos 15, 20 años, de la relación de masas, no es lo mismo tener dos agregados de igual tamaño que uno más chiquito chocando contra uno muy, muy grande, y también de las propiedades del material. Si tenemos hielo, si tenemos compuestos orgánicos, en particular nosotros hemos trabajado con sílica. Bueno, ahí les voy a dejar de referencia todas las publicaciones donde nosotros hemos estado investigando diferentes cosas. Para esta presentación hay 3 que son relevantes. La primera fue que hemos hecho cientos de simulaciones, variando la velocidad de impacto, variando la porosidad de los agregados, y también variando la relación de masas que había entre ellos. Y una de las cosas que intentamos hacer fue clasificar el resultado que veíamos. Acá les muestro una figura representativa, donde denominamos SP cuando el proyectil al colisionar queda adherido al blanco. La última, TD, es destrucción total cuando se rompe todo el agregado. Y una nueva que observamos nosotros, two fragments o 2 fragmentos, TF, que es cuando yo vengo con una velocidad considerablemente alta, le pego al agregado que es muy poroso y logro desprender una parte del mismo. Entonces no lo rompo del todo, pero tampoco estoy adhiriendo masa. Además, también lo que hicimos fue, en cada uno de estos casos, ver cuántos fragmentos había después de la colisión, 1, 2, 10.000, cuántos había, y cuánta masa quedaba en cada uno de ellos. Y un poco más ambicioso, en algunos casos lo hicimos con mucho éxito, y en otros hemos estimado cuál es la velocidad barrera que hay entre cada uno de los mismos. Bueno, ¿cuál es la idea con toda esta información que hemos ido reuniendo a través de los años? Es poder generar un código de Monte Carlo, donde sabiendo qué sucede con la variación de los parámetros que les comentaba recién, ahora uno pueda tener una población de polvo inicial, deje que evolucione mediante colisiones, y luego de un determinado tiempo, o bien de un determinado número de colisiones, pueda ver qué le sucedió a la población. Ver si varió su tamaño, ver si varió la masa de los agregados, ver si varió la porosidad de los mismos. Entonces ahora vamos a pasar a la parte 2, que es la construcción de este código de Monte Carlo. Lo que hemos hecho es, inicialmente, el código que va a estar libre y que lo va a poder usar el que quiera, les va a pedir cuántos agregados quieren que tenga la población inicial, y les va a decir, bueno, estos agregados, qué tamaño y qué porosidad van a tener. Nosotros, en los resultados que les voy a mostrar, hemos elegido comenzar con 10.000 agregados que tengan una distribución uniforme, tanto en porosidad como en radio. El radio, fíjense que lo hemos elegido para que vaya de 1 a 100 micrones. Una vez que se construye la población inicial, lo que va a pasar es que el código va a seleccionar al azar, pero pesado por tamaño, a 2 agregados, los va a sustraer de la población inicial y los va a hacer colisionar entre sí. Para eso necesitamos una velocidad, así que uno podría decir que la velocidad fuera igual en todos los casos, o también asignar una distribución de velocidades. Actualmente en el código hay varias opciones, donde acá les muestro diferentes distribuciones de velocidad. Todas ellas comparten tener una velocidad promedio cercana a los 10 metros por segundo, que es la que autores como Ormel proponen para discos de formación protoplanetaria. De nuevo, esto queda a elección del usuario, y depende muchísimo de dónde yo quiero aplicar el código. Entonces, bueno, una vez que yo tomo esta velocidad de la distribución y tengo los dos agregados,
el código va a guardar los datos de porosidad, que se toman igual para estos dos agregados que yo elegí, velocidad de impacto, y el número de partículas, que fíjense que lo vamos a calcular suponiendo que estos agregados son esféricos. Ahora bien, tengo estos datos, y nosotros lo que hemos hecho es construir un mapa de posibilidades basados en nuestros resultados, donde, según la diferencia de masas que haya, que la puedo calcular con este número de partículas, la porosidad que tengan estos agregados y la velocidad de colisión, el código va a asignar un resultado a la colisión individual, ¿sí? Rojo, amarillo o verde, SP, TD o TF. ¿Y para qué nos sirve esto? Bueno, porque una vez que se clasifique el tipo de salida de colisión, el código va a decirnos la distribución de fragmentos resultantes, es decir, luego de la colisión, va a haber un solo fragmento, se va a pegar todo en un solo agregado, se va a dividir en muchos, y si se divide en muchos, bueno, ¿cuánta masa va a tener cada uno de los fragmentos resultantes? Es decir, la distribución de tamaño final de la colisión individual. También hemos hecho mucho hincapié en la compactación, esto es un poco largo, pero si después tienen un tiempo se los comento, si sobra tiempo, va a haber una compactación asociada y además hemos asignado a los monómeros, es decir, a las partículas individuales, un factor de llenado de 1 y a los dímeros de 0,925, porque no tiene sentido físico hablar de la porosidad de una sola partícula. Entonces la idea es poder filtrarlos del código rápidamente al final. Bien, entonces una vez que yo saqué estos dos granos de mi población inicial, los hice chocar, todos los fragmentos resultantes los vuelvo a colocar en esa población, mezclo y saco dos agregados nuevos. Los hago chocar, vemos qué pasa, los agregados los vuelvo a colocar en la misma población y así. ¿Cuántas veces? Bueno, el parámetro ncol que yo le voy a dar como parámetro de entrada al código. Este parámetro nuevamente se va a relacionar con el tiempo de evolución y la densidad de polvo que yo tenga en el medio en donde yo lo quiera aplicar. Finalmente, una vez que yo termine la cadena colisional, vamos a tener como resultado una distribución de masa, una de tamaño y una de porosidad. Y como todo código de Monte Carlo, lo que hacemos es realizar reiterativamente este proceso un número de veces hasta que mi código converja. Este número de veces se va a lograr a través de un parámetro de convergencia, SECON, que al final les voy a mostrar cómo va variando a medida que yo achico este parámetro, que de fondo tiene una cuenta de desviación estándar, ¿sí? Entonces, ahora les voy a mostrar, con estos parámetros que yo les comenté, 10.000 agregados iniciales, ¿qué sucede si yo hago que el sistema tenga una cadena de colisiones de 5, 10 o 100? Por ejemplo, aquí sobre la izquierda les muestro cómo es la distribución de tamaños y sobre la derecha la distribución de masas. Fíjense que la de tamaños, efectivamente, la negra, que es la inicial, es una distribución uniforme que va de 1 a 100 micrones. Y a medida que comienzan a suceder las colisiones, observamos dos cosas. Por un lado, una alta generación de partículas pequeñas, ¿sí? Donde tenemos una pendiente empinada, esto es un gráfico log-log, así que sería una ley de potencias con un exponente de aproximadamente -6. Lo interesante es que a medida que hay más colisiones, esta pendiente pareciera llegar a radios cada vez más grandes. Fíjense en el caso de la celeste que llega a un radio aún mayor. Y lo segundo interesante es que también se generan agregados de mayor tamaño que los que había al principio. Obviamente que cuanto más colisiones, más grandes en tamaño, pero también la frecuencia es tan baja que queda a criterio de cada uno. Yo despreciaría las frecuencias más bajas que se observan acá al final. Para masa sucede algo similar, donde el fit que ven acá en línea punteada, de agregados pequeños, seguiría una ley de potencia con un exponente menos 2.8, que es interesante porque la idea en el futuro cercano sería poder linkearlo con algunos objetos astrofísicos. Bueno, lo interesante de nuestro código es que también nos permite obtener una distribución de porosidad después de que han sucedido las colisiones. Si nos fijamos sobre la parte izquierda, tenemos el histograma de porosidad completo, donde acá se evidencia que lo que más se genera son los monómeros, y en segundo lugar los dímeros, y que a medida que pasan más colisiones es increíble la generación de partículas pequeñas que hay. Y para mostrarles otra cosa, lo que voy a hacer es, voy a hacer un zoom
voy a borrar los monómeros, voy a borrar los dímeros y también la distribución inicial. Y acá sobre la derecha les voy a mostrar qué sucede a medida que hay más colisiones. En particular pasan dos cosas. La primera es que a medida que hay más colisiones, aumenta el valor este que está acá, que es el de 0,72, que es el máximo que hemos puesto para compactar, o sea que estamos saturando en compactación. Y algo que me parece interesante es que la celeste, donde hay 100 colisiones, pareciera que se ve un aumento gradual en el factor de llenado, que en los otros casos no se ha llegado a ver, ¿sí? Se ve como la uniforme y baja derecho. Así que sería interesante analizar para más colisiones si uno podría quizás llegar a algún tipo de relación en esta distribución de porosidades que por el momento no hemos visto. Bueno, también nuestro código lo que permite, con un aumento considerable de tiempo computacional, es obtener una matriz que me relacione la masa y la porosidad, o también se podría obtener el tamaño y la porosidad, ¿sí? ¿Para qué es importante esto? Porque yo podría filtrar mis resultados de acuerdo a intervalos de porosidad para agregados muy compactos, agregados muy porosos, y fijarme si las relaciones que yo estoy viendo se cumplen en todos los rangos o si pertenecen a algún tipo de agregados que sean más o menos porosos, ¿sí? Sin embargo, esto puede llegar a triplicar o cuadriplicar el tiempo de cómputo, así que quedaría como elección del usuario. 3 minutos, ¿está? Sobre la convergencia, les muestro acá qué sucede a medida que yo voy achicando el parámetro de convergencia. Observamos que yo traté de poner en colores cálidos los valores que a mí me parecían que se quedaban cortos. Fíjense el ruido que hay. Esta es la distribución de tamaño final. Y les hice un corte de 100 a 150 micrones, que serían agregados nuevos que se están generando, ¿sí? Que no estaban en la inicial. Entonces, cuando el parámetro de convergencia es muy chico, muy grande, lo que sucede es que tengo mucho ruido en este gráfico y no estaría haciendo un buen resultado. A medida que yo voy achicando mi parámetro de convergencia, fíjense que ya del color lila en adelante el ruido es muy, muy pequeño. Y a mi criterio, cuando lo achico a un valor de 2 órdenes menor de magnitud, el cambio es imperceptible. Ahora, en tiempo de cómputo, fíjense que una simulación como la violeta, que me parece razonable, para 5 colisiones nos puede llevar 4 minutos, y cuando yo la convergencia la bajo 2 órdenes de magnitud, el tiempo de cómputo se me fue a 6 horas. Por lo tanto, nuevamente queda elección del usuario. Yo todos los resultados que les he mostrado y que hemos enviado a publicar están hechos con una convergencia de 1 a la menos 6, ya que consideramos que el ruido es bastante aceptable. Como conclusiones del trabajo, nosotros vemos que hay una alta generación de monómeros y dímeros, es decir que aún con poquitas colisiones, aún con 5, la generación de monómeros es muy grande. Vemos que los pequeños agregados van a seguir una ley de potencias que tiene un exponente menos 6 en radio y menos 2,8 en masa, que sería interesante relacionarlos con algunos escenarios que tienen exponentes muy parecidos, que están en el orden menos 2 a menos 3. También vemos que se generan agregados de mayor tamaño, pero bueno, acá habría que tener cuidado con la frecuencia, ¿sí? Hasta qué frecuencia toleramos este tipo de apariciones. Y tenemos compactación producida porque los agregados chicos vienen de procesos de fractura, donde el material se compacta, y los agregados grandes vienen de procesos de aglomeración, donde el material también se compacta. Así que en general, a medida que aumente el número de colisiones, vemos un aumento global en la compactación de todo el sistema. Y por último, pero no menos importante, consideramos que el código tiene un tiempo de convergencia razonable para los parámetros que aquí hemos planteado. Y obviamente todos estos parámetros van a depender mucho de hacer un análisis para ver en qué sistema lo quiero aplicar. Así que ese sería como un mini resumen de nuestro código. Muchas gracias. Cualquier pregunta. Gracias a usted. Tem perguntas? Ih, não tem perguntas. Ah, tem uma pergunta aqui. Irina. Olá, Belém. Muito interessante a charla. Creio que não entendi muito bem o tema da compactação que hablaste al princípio. ¿Se puede explicar un poco más? Sí.
Bueno, nosotros en muchos trabajos lo que hacen es asumir que hay una compactación del 50% o del 100%. Nosotros hemos asignado, basado en los trabajos previos, que la compactación va a ser un factor aleatorio que va a ir entre 1,5 y 2, pero también está sectorizado según el caso de colisión. Además, hemos puesto una cota, esta saturación que yo les digo en 0,72, es porque si yo tengo un packing de esferas, lo máximo que yo podría tener sería una estructura FSC, digamos, que sería muy raro que se genere por una colisión, ¿no? Pero teóricamente sería lo máximo, y eso correspondería a un factor de llenado de 0,72. Así que hemos puesto este límite teórico, como que por más de que choquen los mismos agregados entre sí, no van a poder superar esta compactación. Y lo de los monómeros y los dímeros, el monómero es razonable que sea 1, el dímero sería 0,25 formalmente, si uno calcula el empaquetamiento de dos esferitas en contacto, pero son valores para poder sacarlos, ya que no tienen mucho sentido. Si bien faltarían muchísimos estudios en compactación, porque hay muy pocos, la verdad, consideramos que tomar un poquito más de precisión entre un factor que va entre 1,5 y 2 es mejor que multiplicar a todo por 1,5 y listo. Así que bueno, lo consideramos un pequeño aporte al modelo. Bom, Nair Trogolo escreve: muito bueno, Belém. ¿Consideran cohesión entre las partículas? Cohesión, o sea, ¿los agregados se refiere o a las partículas individuales? Bueno, Eduardo Rondón, felicitaciones, excelente trabajo. Por lo que entendí, las interacciones no son gravitacionales. ¿Qué tipo de interacción consideras? ¿Consideras interacciones entre los primeros cuantos vecinos? La distribución de velocidad y tamaños de los fragmentos que consideras viene de alguna relación empírica de experimento de laboratorio. Bien. Contestándole a Nair, los agregados se podrían, entre sí, los agregados grandes, podrían adherirse, pero siempre hay una erosión, siempre hay partículas pequeñas que se erosionan en fragmentos. Segundo, nosotros en el modelo no tenemos gravedad, simplemente porque si nosotros consideramos y calculamos la fuerza adhesiva en un modelo JKR o DMT de mecánica granular entre dos granitos y calculamos la fuerza gravitatoria entre esos dos granitos, tenemos una diferencia de unos, no me acuerdo si eran 18 o 17 órdenes de magnitud, por lo cual la fuerza gravitatoria entre dos granitos sería despreciable. Aún si contemplo todo el agregado, que está hecho por, supónganse, 100.000 granitos, sigue siendo despreciable. Nuestro modelo contempla fuerzas adhesivas, basadas en contactos viscoelásticos, también tenemos fuerzas repulsivas basadas en el modelo de Hertz, y tenemos fuerzas de fricción asociadas a todos los granitos de libertad. Estos modelos están publicados y se usan hace ya 2-3 décadas, y para los fragmentos resultantes, nosotros nos basamos en las cuatro publicaciones anteriores que tenemos, donde nosotros hicimos nuestras simulaciones, calculamos cuántos fragmentos veíamos al final de cada una de esas simulaciones y contamos cuánta masa tenía cada uno de esos fragmentos. En muchos casos hemos podido linkear con experimentos de laboratorio, pero en otros casos tenemos velocidades de fractura que están bastante por encima de experimentos como los que hacen en el grupo del Dr. Bloom, que son los que más se utilizan en esta área. Gracias. Bom, tem outra pergunta aqui, Patrick Franco. Parabéns pela apresentação. Como são tratadas as partículas com outros tipos de materiais? Por exemplo, ferro, silicato. Bueno, sería hermoso poder contestarte. Nosotros hasta ahora hemos trabajado con sílica. Estamos empezando a trabajar un poquito con hielo. Hemos hecho algunas simulaciones con hielo. Y la idea del futuro cercano es trabajar con mezclas de sílica y hielo, en particular porque queremos trabajar con material cometario, pero no tenemos simulaciones todavía al respecto con mix de materiales. Bom, muito obrigada. Com isso, eu agradeço todos os apresentadores e também as perguntas que foram feitas. E termino a sessão e passo a palavra para os organizadores, se tem alguma
algum anúncio a ser feito. Boa tarde a todos. Buenas tardes, me dejaron al mando, qué problema. Hola Daniela. No, lo único es, bueno, primero agradecer a todas las presentaciones del día, la verdad que han sido muy productivas, y invitarlos a la charla de esta tarde, de las 19:30, lo tenemos a Fernando como disertante para la charla para todo público, así que están invitados a participar. Por el resto, nos vemos mañana.